Bueno, me dicen que ya estamos para arrancar. Buenas tardes, buenas noches, buen día a todos los humeros y humeras. Inventamos un gentilicio, ¿no? Humers. Humers me gusta más. Es medio yankee igual, pero... Humers. ¿Por qué estamos los tres en plano? Se preguntarán ustedes. Bueno, porque tenemos dos invitadas que todavía no las vamos a presentar. Pero la gente que llegó a este programa por las invitadas, que lo festejamos, lo celebramos, sepan que van a tener que esperar unos segunditos. Esa gente ya le está poniendo me gusta a... Es exactamente lo que iba a decir. Porque realmente estamos conectados. ¿Qué tienen que hacer las personas que están viendo este video, Antonella, por favor? Le ponen me gusta al video. Y lo comentan. Lo comentan. Después Escuchamos. se suscriben. Después nos siguen en Instagram, que es @humus.stream. En Instagram y en TikTok Y en estamos TikTok también. Pues somos también. gente muy joven y moderna. Siguen a Eva en vivo. ¿Algo más? Te pueden seguir a vos, que sos @anto.ponzo. A mí, Es que soy @Santiago Legato. No, es A demasiado. Iván, que está a mi derecha y se llama @Iván Soler 1989. Salvo que se haya cambiado la arroba, que es algo que hace cada 4 Hace meses. rato no lo hago igual. Muy bien, venís invicto. La misión de arroba. este año era que no lo cambies igual, así que Vengo vas bien. No, sí. Bueno, nada, todo eso y ahora a disfrutar del programa. Me estoy tomando un coffee. Son muchas tareas. Para mí De acá hay que del dar bufete. menos indicaciones. Menos indicaciones, sí. Está medio gago nuestra intro, ¿no? Sí. Mucha información. Demasiado. Gabo ya fue igual. Demasiado. Che, un saludo para el Forro Anelo, de paso, aprovecho. Dicho esto, el otro día estaba vieron que el amigo Pedro Rosenblatt le entrevistó a Eduardo Feynman. Y estaba viendo esa entrevista y Feynman en un momento dice, bueno, yo le di voz a un montón de estudiantes que nunca les dan voz y qué sé yo. Y me quedé pensando, dije, nosotros... Igual. Dudoso, polémico, muchas veces esa voz y ese espacio que le daba era para buscar humillarlos. Y Sí, o cortarlos, menos 10. cortarlos Cuando no le o gustaba la respuesta, se cerraba el robar micrófono. algún puntito de rating. Pero me dejó pensando, dije como, che, yo fui joven, en algún momento fui joven, gente, fui adolescente. No te vas a olvidar. Estaba en mi centro de estudiantes, militaba, qué sé yo, y todo el tiempo nos quejábamos de que los medios de comunicación no te daban bola, salvo que asesines a alguien o tomes el colegio, que la segunda cosa es un poco más probable. Y más recomendable. Y más recomendable. Y yo dije, che, loco, arrancamos este ciclo en noviembre y no vino ninguna estudiante secundaria, ningún militante joven de verdad, porque más allá de que nosotros somos relativamente jóvenes, nuestras invitadas de hoy son jóvenes de verdad. Antes de presentarlas vamos a ver un videito disparador de algunos de esos momentos memorables de enfrentamiento entre estudiantes, militantes y los medios de comunicación. No sé si ya lo tenemos para ver. Importante denunciar a alguien que delinque. HD. Mire, me parece que no es la discusión. Acá nos habían llamado para hablar sobre la toma de nuestro A mí no me colegio. importa Nosotros en a mí no me particular, importa lo que a vos te está parezca bien, si de lo a usted que no hay le que hablar. importa, A mí me si a importa usted no lo que le hay que importa, hablar. A vos no. Está bien, bueno, si no tengo poder de decisión, No. entonces le pido que hablemos de los casos del Normal 1, Ok, los cuales nosotros no hemos me iniciado. interesa. Te compañero. agradezco mucho, Pablo. Gracias, Hasta luego. No. Ni móvil, ni vengan Yo, acá. yo lo que le estoy diciendo es, Hagan lo que yo lo que le estoy diciendo es otra cosa. Yo lo que le Me estoy estás diciendo es. queriendo enseñar a hacer periodismo. No, para nada. No, porque vos estás para enseñarle a las autoridades de la Ciudad de Buenos No, Aires, a los no, profesores de tu no. colegio, a los directores y a los periodistas todos. No. No yo te enseñás. No, vos, yo le vos sos estoy. vos sos un tipo muy preparado para enseñarnos. Yo te agradezco No. mucho. Yo- Ocupate de la currícula. No, pero- Déjame que el periodismo me ocupe. No, yo, no, no. ¿eh? A ver, Quédate yo lo que tranquilo. te estoy diciendo es Quédate. otra cosa. Igualmente, es que nosotros, te voy a decir que vengas. hicimos Ok. todo un proceso a lo largo Bueno, de este año dale. que no fue cubierto. Ok. Que sería muy bueno Ok. que muchas veces la opinión pública lo Bueno. cubriese, porque quizás no llegaríamos Ok. a esa instancia. Ok. Porque quizás, digo, los funcionarios que muchas veces Seguro. les cuesta entender lo que sale de No, nuestra por boca supuesto. en las reuniones, Por supuesto. lo entenderían mejor por esta vía. Ofelia, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Qué ganan con la toma del Sí. colegio? A ver, contame un poco cuál es la intención de ustedes tomando el colegio. Y en principio tenemos dos vertientes en nuestro reclamo. En primer lugar, estamos yendo contra esta reforma que nos parece antieducativa. No, pero eso es el reclamo. Espera. Nosotros queremos... Chiquita, el reclamo está todo bien, se entiende. Chiquita, no me diga. Explícame. Querido Bando, yo te digo una cosa. Me importa 3 carajos el rating. A mí lo único que me importa en la República Argentina es que no se tomen los colegios.
Ustedes son unos mini Y haces delincuentes. campaña Ustedes son unos y haces mini- campaña mediática para ganar más rating frente a las tomas de colegios, que es en realidad una cuestión de una lucha de los estudiantes secundarios que venimos dando hace años, y es una medida de lucha que venimos tomando justamente en defensa de la educación pública, y yo no veo las cámaras de televisión que veo en este momento, como la tuya, por ejemplo, a la hora de hacer movilizaciones, a la hora de tener reuniones con la ministra, si es que los colegios no están tomados, o me equivoco, Eduardo. Obando, te agradezco mucho. ¡Upa! O me me equivoco, equivoco. Bando. Un saludo a Mano Bando, que es amigo mío. Y en ese momento era muy zurdo, muy zurdo. Y a Ofelia, de paso, también le mandamos un saludo. Una pequeña Ofelia. Una pequeña Ofelia, una respuesta memorable, histórica, icónica. Che, presentamos a nuestras invitadas, ¿estamos de acuerdo? Voy a arrancar por Luna Curti de la escuela, el colegio medio número 2 de Wilde. ¿Cómo andas, Luna? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Gracias por venir, Luna. Gracias por invitarme. ¿Sos militante? ¿Cómo te autopresentarías si te tenés que presentar así brevemente? Sí, ¿Hincha ahora independiente? mismo soy hincha independiente, Perfecto. primero que nada. Importante. Bueno, soy de Avellaneda, por supuesto. Estoy militando en Patria Grande. Este sábado vamos a lanzar Lobo Suelto en Avellaneda, Buenísimo. que es la rama de Secus. Así que nada, estamos muy en eso. Excelente, metidas. pasado el chivo. Y hablando de lobo suelto, tenemos otra. ¿Cómo se dicen los de lobo suelto? ¿Lobitos? ¿Lobines? No sé. Sí. Tenemos otra lobita, en este caso es rarísimo decirlo así, Es pero rarísimo. bueno. Alma Monzani de la escuela media, la escuela Juan Pedro Nao, la tan conocida escuela de música ahí del barrio de Saavedra. ¿Cómo andas, Alma? ¿Todo bien? Todo bien, ¿ustedes? Gracias por venir a ti también. No sé si te querés autopresentarte, algo que quieras agregar. Sí, soy presidenta del Centro de Estudiantes del Esnaola. Excelente. Milito en Lobo Suelto en Capital, que es la rama de militantes secundarios de Patria Grande. Hincha del bicho, de Perfecto. Paternal, no sé qué más. Bueno, tenemos representación no solo de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, sino que de distintos escudos futbolísticos, en Sí. este caso. Logrado. Que Muy, no sean muy todos logrado. bosteros. Bueno, pará. Estamos en un momento difícil, está bueno encontrarnos. Che, Yo le cuento a las chicas, yo tengo una militancia desde que inició Humus, que es que Ella de no Banfield. sean, Es yo soy de hincha de Banfield, Banfield. pero más allá de mi partido, que no sean todos bosteros. Vengo fracasando porque invité a otros invitados desde Boca. No, así el que, anterior fue de Racing. bueno, pero la gran mayoría fueron de Boca. Así Pero que porque nada, acá, bueno, acá estamos sumé nosotros unos para- puntos para romper bastante eso. la cosas. gran mayoría es de Boca porque hay una cuestión. No me importa por qué. Es como que la gran mayoría de los invitados van a ser católicos. Y sí, porque es ¿me entendés? Es una cuestión de minorías y mayorías en la sociedad, la representación social. No, me puse mal, no quiero hablar del tema. Bueno, ¿cómo andan, muchachas? A ver, es difícil esto, porque yo he estado en el lugar de ustedes, o sea, de ser una persona más joven, y siempre me resultaba insoportable los periodistas que entrevistaban a compañeras mías, a compañeros en los medios de comunicación, porque hay una cosa de infantilización, ¿no? Incluso por ahí alguien que llega medio de rebote a esta entrevista, esta conversación, sobre todo, porque la idea es que sea una charla entre compañeros y compañeras. Por ahí viene buscando que les preguntemos, tipo, oh, ¿qué onda eso de TikTok? ¿En qué andan los jóvenes? No sé qué, oh, están todos perdidos. Hay como mucho estigma y sobre todo siento que a veces se quiere reducir. Le pasa a Ofelia también muchas veces cuando le preguntan, che, ¿en qué andan los jóvenes? Que era un poco la pregunta inicial que teníamos. Que es una pregunta medio en joda, porque la realidad es que es difícil decir en qué andan los jóvenes como si los jóvenes fuesen un conjunto de cosas iguales. Hay un montón de juventudes, ya de por sí. Alma, vos sos de Capital y Luna, vos sos de la provincia de Buenos Aires. Eso ya de por sí marca una diferencia de jóvenes y a la vez tiene un montón de cosas en común. Pero bueno, si tuviesen que arrancar, si quieren arrancamos por Alma, ¿en qué andan los jóvenes? ¿Qué dirías a esa pregunta así más típica? Si te la hiciera un Feynman. Hacete cargo que se la estás haciendo vos. O sea, la respondo como si me la hicieras vos. Bien, perfecto. Sí, cuando me contaron de que iba a ser el programa y leí la primera pregunta, efectivamente lo primero que me surgió fue... Estoy en América. Exacto. No, lo primero que me surgió fue, bueno, difícil responder en qué estamos los jóvenes, cuando los jóvenes, primero definición muy amplia de juventud. Sí me parece que hay un cuento, una visión últimamente que la juventud y los adolescentes se fueron a la derecha. Y hay todo un contradiscurso de eso, que es que no, la juventud está organizada, la juventud sigue luchando por sus derechos. Me parece que
que si hay algo que nos está enseñando Milei y esta nueva era de la política es que esas etiquetas son justamente eso, etiquetas que nos tienen que servir para analizar nuestra realidad, y que las etiquetas de izquierda y de derecha ya no nos están sirviendo tanto como nos solían servir, especialmente en la juventud. Entonces me parece que ni la juventud se fue a la derecha, ni la juventud es de izquierda, sino que... Porque hay algo nuevo ahí resurgiendo. Yo lo que veo, quizás tirándola muy abajo así de una, es que veo una juventud desilusionada. Bien. Veo una juventud con una falta de propósito. Lo veo mucho en la escuela, como hay una cuestión de que ya la escuela no es un lugar en el que, bueno, desde siempre, desde el principio de los tiempos, uno va a la escuela y dice, ¿para qué estoy aprendiendo la función cuadrática? Eso es una pregunta que suele surgir, y que no es un problema que surja eso, pero ha pasado ese punto de decir, ¿para qué estoy estudiando función cuadrática? Y ha pasado a ser, ¿para qué estoy en la escuela? Totalmente. No siento que tenga un sentido, porque efectivamente vemos a nuestro futuro, y nuestra mayor proyección de futuro para los jóvenes es ser repitendero, o en el lado feliz ser influencer y repegarla, o ser broker y repegarla. Entonces la escuela no es un lugar que te dé herramientas para eso. Entonces hay una falta de sentido de propósito, que quizás antes en la escuela era, bueno, voy y después puedo estudiar en la universidad y puedo tener un mejor trabajo y puedo tener una casa y una familia y un proyecto de vida. Y como esas cosas se ven tan alejadas de nuestra realidad, yo veo eso, como una juventud que está completamente desconectada de una esperanza. Claro, ya no es el chiste de por qué carajo estoy aprendiendo, no sé, análisis sintácticos y por ahí no lo uso nunca, sino una cosa Creo que más ya profunda. ustedes ya no ven eso, ¿o sí? Sí, obvio. No, creo que en algún momento habían dicho que lo iban a Habían sacar. Pero sí, o sea, la pregunta esa siempre estuvo, y después uno, cuando empezás la universidad o incluso empezás a tener una vida adulta, entendés que quizás esa herramienta no te servía, pero sí el ejercicio de análisis, de reflexión, de desarrollo de... Sí, en algún momento te cae la ficha. Ahora hay algo, por lo que Ahora decía está vos, más Alma, difícil claro, encontrarle más de esa utilidad. Perdición total de horizonte. Buenísimo, con eso cerramos. Gracias por escuchar. No. Luna. Bueno, la verdad que también es una pregunta bastante amplia. No sé, no sabría por dónde empezar. Yo quizás lo veo más por el lado también de, bueno, la inserción en el mundo laboral. Está muy complicada la mano. Bueno, nosotras dos estamos en último año. Claro. Entonces es algo que, nada. Sí, lo están pensando todo La este estamos año. pensando un montón, presente. mucha presión también. Yo tengo muchos compañeros y nada, conocidos también de la misma edad que ya empezaron a hacer emprendimientos, o no sé, mismo dejan el colegio porque tienen que laburar para poder comer, básicamente. Lo veo más por ese lado, como... Nada, está muy jodida. ¿Qué opciones tienen como juventud, o incluso de pensarse qué quieren, ¿no? Porque, o qué alternativas tienen? Como antes quizás podíamos pensar más en términos de decisión. Había un gran sector que podía pensar en términos de, bueno, qué me gustaría estudiar, qué me gustaría hacer de grande. Y ahora es qué mierda voy a poder hacer. Sí, claro. Creo ¿no? que hoy ya no tenemos como tanto esa opción en el que podamos decidir qué nos gustaría estudiar, sino es como, bueno, voy a estudiar algo directamente que me dé plata. Como, Y rápido. Y rápido, ya. Porque también es algo que se está dando mucho, es lo instantáneo, ¿no? Se tiene que dar todo ya en este momento. Y en ese, digamos, en este marco que están empezando a describir de una desmotivación, una falta de propósito, y también la responsabilidad de tener que, obviamente, asistir al colegio y educarse, ¿cómo entra este impulso de militar, que es algo que es a largo plazo y aparte no tiene que ver, o en principio no tiene que ver con algo que tenés que cumplir una currícula, es algo que te surge? ¿Cómo las interpeló la militancia? Para mí, yendo como un pasito más atrás, algo que también veo en nuestra generación, que también se ata con esto que decían de voy a estudiar lo que me dé plata, es que hay una falta de confianza en
en la transformación, en cambiar el mundo y las cosas, que eso es algo que generalmente en la juventud es como... Tendría que estar muy presente. Es la sí. característica del joven que le dice al papá, yo voy a cambiar el mundo. Y el papá le dice, no, nena. Ya vas a tener 50 y te vas a hacer radical como yo. Bueno, exacto. El tema es que ahora están quemando todas estas etapas y vas directo al... No, este mundo no se puede cambiar. Yo me tengo que adaptar como pueda, como una estrategia de supervivencia, a ver cómo voy a hacer para meterme en este mundo neoliberal, individualista, nefasto que estamos viviendo. Entonces hay una falta de confianza en la capacidad de transformación de las cosas. Y un poco a partir de eso, como una respuesta a eso y una resistencia a eso, me parece que surge la militancia en los secundarios. Como bueno, los pibes que todavía seguimos creyendo que hay cosas para cambiar, y creo que todos creemos que hay cosas para cambiar, pero que todavía tenemos la obligación de ser optimistas en ese sentido y de decir, bueno, se pueden cambiar ciertas cosas todavía. Y también surge mucho, por lo menos lo que yo veo en secundarios y lo que veo en mi experiencia militando en Lobo Suelto y qué sé yo, que es que la mayoría de pibes se acercan para ayudar concretamente en la vida de otro. O sea, se acercan a las ollas populares, se acercan a dar apoyo escolar en los barrios, se acercan a hacer actividades recreativas para las infancias de los barrios, que eso es algo que también en Avellaneda hacen, en Capital también lo hacemos. Claro, hay una búsqueda como una ayuda más concreta, ¿no? Como de algo que te convoque desde el hacer. Sí. Y esto que también decía Luna de la inmediatez, que bueno, en este sentido es algo positivo, porque Claro. ves inmediatamente a una persona con un plato de comida, cuesta un poco más convocar a lugares como de discusión, por ejemplo, Claro. que sí son cambios a largo plazo. Sí, ¿Qué o de pensás? formación o de militancia. Incluso a los propios militantes, ¿sentís que les cuesta convocarlos a pensar en ese cambio, en esa transformación? Sí, o sea, creo que en general nos cuesta. También no creo que sea algo específico de esta generación tampoco. Me parece que uno es joven y quiere hacer todo lo que puede ya al toque, y que pensar quizás en dar discusiones que en 15 años van a cambiar el paradigma que tenemos de pensar, bueno, es más complejo. Pero igual es importante hacerlo. Y acá estamos haciéndolo. Pienso igual, es algo que por ahí podemos retomar después en alguno de los temas que pensamos para charlar con ustedes, en esta cosa desordenada que hacemos siempre de mezcla de entrevista y conversación. Que igual hay un montón de paradigmas que la generación de ustedes cambió en los hechos, ¿no? No sé si ustedes lo ven así, porque es muy difícil a veces como analizar tu propia generación en vivo y entender, pero digo, yo veo comparado con mi generación, algunas generaciones intermedias y ni hablar de los más grandes, que por ejemplo en la participación, o sea, cuando yo era presidente del centro de estudiantes, todos los presidentes del centro de estudiantes eran chabones. Todos. Había de vez en cuando una Ofelia, alguna que otra compañera. Hoy cuando yo le presto atención o no sé, o nos cruzamos militando y qué sé yo, son principalmente pibas las militantes. O sea, hay un cambio ahí fuerte. No sé si ustedes lo ven, lo viven así, o si simplemente lo naturalizan como algo que, bueno, sucedió. Tiro ese ejemplo por tirar algo, porque también me parece que está vinculado a esto que se dice siempre, ¿no? De, bueno, lo que decíamos recién, los pibes se fueron a la derecha, los pibes votan a Milei, lo que sea. La idea era más adelante retomar un poco eso también. Pero ¿cómo no sienten que su generación está transformando algunos paradigmas, por lo menos de las ideas que ustedes tienen de los más grandes o de las generaciones que vinieron antes? Bueno, hablando sobre esto que vos decís, que nada, se dice mucho que los pibes, por culpa de nosotros, de la juventud, es que ganó Milei, y principalmente como metiéndoles el dedo, el foco en los varones. Claro. Yo creo que tiene mucho que ver con esto de la marea verde. Fue como nada, una oleada de mujeres, pibas de todas las edades, porque me acuerdo que yo tenía 10 años más o menos cuando empezó todo, que se fueron organizando, nos fuimos organizando, y fue como un estallido en la sociedad, y creo que quizás los varones como que perdieron un poco como ese protagonismo, por así decirlo, en la política. Y bueno, más si están en contra de todos los derechos, y en general como que por ahí viene más.
de esa, Bien, de esa esa mano, no reacción, sé, sí. esa contrarreacción a lo que fue el movimiento feminista y a la ola del 2018. Tenemos un video para ver sobre eso si quieren. Entiendo que estamos desordenando un poco, A pero... ver, no pasa nada. Esto es A ver, televisión. ¿cómo le va, ¿verdad? chicos? ¿Qué dicen? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por suerte. ¿Estudian? Sí. ¿Qué año? Segundo. ¿Creen en la política? Sí. ¿A quién votaría? La verdad es muy difícil, pero yo creo que Milei. Milei. ¿Vos crees en la política? Más o menos. Más o menos. ¿Qué vas a estudiar? No lo tengo todavía. ¿No tenés todavía? ¿Qué año vas? Segundo. Segundo año. ¿A quién votarías? Yo creo que a Milei. A Milei. ¿Por qué votan a Milei? No sé, me parece el mejorcito de todo lo que hay. ¿Vos por qué? ¿Ustedes todos van a votar a Milei? ¿Sí? Sí, a Milei también. ¿Por qué van a votar a Milei? Y también, como dijo él, que nos parece como el mejorcito también. ¿Saben, por ejemplo, quién fue Balbín? No. ¿Saben quién fue Irigoyen? Sí. ¿Quién fue? Sí, un presidente de Argentina. ¿De qué partido? Político me parece que radical. Muy bien, muy bien. ¡La tienen adentro, hijo de puta! Pero Fabio, igual estás hablando de Balbín. ¿Quién fue Perón y Balbín? Evita, sí. ¿Cómo? Perón y Evita los conocemos. Estamos metidos en las políticas mucho, porque no es un colegio que estudiamos mucho eso. ¿Pero le gusta la política? Cada tanto algunas veces sí. ¿Y cómo ven el país? Más o menos. Sí, por ahí sí. Mal, pero... Ahora se está manteniendo más estable, digamos. ¿Sí? Sí. ¿Tienen fe? Sí. Hay Lo algo... último interesante, ¿eh? Sí, Tiene fe. hay varias cosas para rescatar de este video, pero con respecto a lo que vos decías, Lu, esto de que ellos quedaron, que no fueron protagonistas de la política porque el foco estaba puesto en quizás en el colectivo LGBT y las mujeres. Cómo Milei quizás los convoca desde otro lado, no solo en términos de reacción hacia los derechos conquistados de las mujeres o hacia las luchas de los feminismos, sino también los convoca a hablar de política. Y a mí hay algo de ese fenómeno que me parece interesante para rescatar y sobre todo en la juventud, porque hay algo que por lo menos a mí me pasa, que muchas veces intento hacer lecturas de la realidad y siento que estoy haciéndolo con un cassette, y ya la palabra lo dice, viejo. Como la lectura mía, digo, no, pero claro, esta lectura que estoy haciendo no condice con la realidad que estamos viviendo, con la brújula política. desmagnetizada como la de Favali, digamos. Exacto. Y siento que hay un potencial en ustedes, que entiendo el desamparo y el desánimo que hay, es entendible, pero digo, bueno, quizás pueden tener otras herramientas porque van creciendo en paralelo a este cambio y este cambio de paradigma. Pero sí con los chicos, lo que me pasó a mí cuando ganó Milei, es decir, che, hay puntos en común con esta gente, por más que creamos que no. Y es que se paren un grupo de chicos y les digan, ¿creen en la política? Ya la pregunta me parece rara, pero bueno, Sí. ¿creen en la política? Y no digan, no, ni idea de que se vayan. Claro. Hay Sí, algo de ahí. base quieren hablar. Quieren algo hablar, para decir. tienen algo para decir, quieren hablar. Me acuerdo mucho de durante la campaña cuando parábamos a charlar con alguien, con algún pibe, sobre todo varón, que votaba a Milei o que nos decía que iba a votar a Milei. Eran largas las charlas, no pasaban así nomás, y hablábamos sobre educación y hablábamos sobre salud y tenían cosas para decir y cuestionaban y mencionaban que la salud no está bien, que el sistema de salud no está bien, que el sistema educativo no está bien. Y digo, bueno, está bien, pensamos las soluciones muy distintas o las salidas muy distintas, pero... Quieren un cambio. Pero quieren un cambio, pero quieren hablar de política, pero todavía reivindican, o por lo menos en ese momento es lo que pensaba, ahora habría que verlo, que tenían ganas de hablar de política. ¿Ustedes eso lo ven en los colegios? ¿Algún fenómeno así como de querer charlar más de política? No importa la bandera política, pero sí de, bueno, ¿la política está más sobre la mesa o no? La verdad, yo al menos por donde vivo, no. Al menos en mi colegio no pasa. Es algo que está costando mucho. Yo creo que también al ser jóvenes no tenemos representantes de la juventud que nada, nos puedan, Sí, que nos puedan emocionen, los atravesar, sí, que nos convoquen. Hay mucha falta de iniciativa. Las convocatorias no están saliendo, la verdad. Pero bueno. Sí, yo agrego a eso un poco que era algo que hablamos mucho apenas ganó Milei, y analizándolo ya con el diario del lunes, lo que estábamos todos de acuerdo es que Milei
el diagnóstico que hace de la realidad y de la experiencia del argentino, o por lo menos durante la campaña en 2023, era bastante acertado el diagnóstico que hacía, y eso se contraponía a dos gobiernos que tuvimos antes de que no acá hablo desde mi opinión personal. Obvio. Dos gobiernos que no ofrecieron un proyecto con la capacidad de transformarle la vida a la gente, que eso empeora incluso la situación que uno de ellos haya sido un gobierno peronista, que supuestamente debía ser nacional y popular. Entonces, claramente llega alguien que te plantea, che, yo veo lo que te está pasando, hace un diagnóstico certero de los problemas que estás teniendo, y te lo hace aparte de una manera contundente, con un discurso sin titubear. Sí, que ahora pasa a lo violento, pero también en esa violencia hay una pasión y un ímpetu. Sí, interpela las emociones. Claro, y claramente que te genera algo, te genera una respuesta, más que una persona que te dice, no, bueno, vamos a reforzar lo que ya está y vamos a hacer que sea un poquito mejor, porque así todos vamos de a poquito viviendo un poquito mejor. Y te salió genial. Era un poco ya puede eso ser candidata al peronismo en las próximas elecciones. Está para mucho más. Hay una segunda parte de este video que a mí me interesa que lo veamos, y después ya creo que no tenemos más nada y le seguimos de corrido con la charla. Pero me parece interesante porque yo vi esta primer parte del video y dije, estos pibes no sé qué. Igual me pareció interesante el que pasó por atrás y puteó. Sobre todo porque qué increíble esa necesidad de adulto de tomarle lección a los pibes, ¿no? ¿Quién fue Balvin? ¿Qué sé yo? ¿Quién fue Balvin? Encima los pibes sabían. Pero bueno, veamos la segunda parte porque me parece que es interesante también la reflexión ya con el gobierno de Milei con algunos meses. ¿Tienen fe? Sí. Yo, la verdad que cuando empezó Milei dije, bueno, vamos a tener fe. Pero la verdad que pasó el tiempo, hay que decir la verdad. Y pasaron ciertas cosas que uno dice, no sé. Ya con esto que apareció en la tele, se gastaron 16 millones en el desayuno de facturas. Eso ya es como, te da para pensar que todas las cosas que hace capaz que no están bien. Yo tenía mucha esperanza a Milei y por ahora no veo que se está cumpliendo nada. ¿Qué edad tenés? 14. 14 años. ¿Y siguieron el tema de los jubilados? Sí. ¿Qué les pareció? ¿Hay que ahorrar para los jubilados o hay que darle a los jubilados? Y está complicado, pero yo creo que habría que darle a los jubilados. ¿Vos? Está creciendo muy poco. No, yo pienso lo mismo. ¿Todos tienen abuelos? Sí. ¿Tienen abuelos? La primera observación que tengo, fíjense cómo una parte del video lo sube Agarrá la Pala y la segunda parte del video lo sube Revolución Popular Noticias, de un video que entero es una conversación con pibes que piensan una cosa y piensan otra después, digamos, y que tienen contradicciones, y me parece que además están pensando en vivo, no es que tienen un cassette. O sea, son pibes que están pensando en vivo y que incluso les preguntan por los jubilados y les parece que está bien, me parece que eso es interesante, y me parece que es interesante también. Pensaba en este pibe, ustedes creo que son apenitas más grandes, no tanto igual, pero este pibe dijo que tenía 14 estos del año pasado, es decir, un pibe que tenía 5 años cuando asumió Mauricio Macri. O sea, toda su vida consciente fue durante el gobierno de Mauricio Macri, fue a la primaria en el gobierno de Mauricio Macri y después terminó la primaria y empezó la secundaria en el gobierno del Frente de Todos con lo fallido que fue con la pandemia en el medio. La pandemia, sí. Entonces me parece que muchas veces cuando hablamos del privilegio de los más grandes, sobre todo los que son más grandes incluso que nosotros tres, que somos los viejos en esta mesa solamente, se pierde mucho esa perspectiva. Sí, igual a mí, de nuevo, me pasa algo que digo, bueno, este hombre llamado Milei, que es nuestro presidente, los convocó a la política desde las emociones, hablando de los problemas reales que estaban teniendo, o vendiéndoles espejitos de colores si se quiere, pero los convocó a algo que es algo que el peronismo no está haciendo ni a los jóvenes, ni a los viejos, ni a nadie. Pero digo, bueno, Milei logró convocar a estos jóvenes, los jóvenes creyeron en él, y ahí es donde el mayor daño se puede hacer, que es en la política, en el descreimiento de la política, porque si entonces venían enojados con los gobiernos anteriores, no fue Macri, no fue Alberto, o sea, no fue el peronismo, bueno, apostamos a Milei, y Milei también nos está decepcionando. Entonces,
me parece que también un síntoma de esto, de que las convocatorias cuesten, me parece que es el resultado también de la decepción que trae Milei, y lo preocupante para el resto de la sociedad es tener toda una generación alejada, que no logre ni discutir política ni tener ganas de estar pensando incluso cómo transformar o cómo pueden aparecer esos sujetos que nos convoquen, ¿no? Porque pienso también de dejar de quedarnos en este lugar de, che, pero nadie nos está convocando, lo acabo de decir, pero digo, nadie nos está convocando, nadie nos habla, no hay nadie diciendo, no hay nadie. Bueno, ¿quién de nosotros lo puede hacer? Igual no estoy tan de acuerdo en cuanto a la cuestión de la decepción. Sillazos. No. Por esto banco, de que yo creo que a Milei todavía le queda mucha nafta y también ahora voy también a hacer una pregunta que es algo que me viene rondando hace ya bastantes años, que es... Las estamos usando de focus group en vivo. Sí, es un mal focus group. Al final somos Feynman nosotros. Yo creo que Milei todavía tiene nafta en cuanto a la construcción de un discurso, porque tiene la posibilidad y un poco la arrogancia, pero también la audacia de crear un enemigo. En un momento en el que, por el caso Libra, se empezó a hacer un poco de mella en su imagen y demás. Entraron las Balubis. Exactamente. Salió con toda se corrió del ataque a la casta, porque la casta va ganando, y apuntó contra los periodistas. Puede crear ese monstruo, puede crear ese enemigo que sigue moviendo las emociones, y entonces hay una culpabilización de quién es la culpa si la cosa no llegara a funcionar, que aparte está funcionando. Si no llegara a funcionar es por culpa de los periodistas. Lo que yo por ahí empecé a notar hace algunos años es que, sobre todo en las juventudes, y sobre todo por la falla de comunicación del gobierno anterior, no pudo corporizarse un enemigo. Ustedes, sobre todo en la militancia, ven la posibilidad de poder confrontar con alguien, de quién sería la culpa en todo caso de si algo no funciona. Yo creo que como militantes siempre está la cuestión del adversario. ¿Ven digamos, en los compañeros, en las compañeras, alguien a quien responsabilidad, ya sea empresariado, ya sea Estado, etcétera? ¿Cómo perciben eso? Para mí lo que nos está pasando es justamente que está todo tan gris que es difícil identificar no sé si un enemigo o mismo un rival, no tiene por qué ser lo mismo, frente a todo, porque, o sea, todo es el problema. El mundo es el problema. Todo este maldito sistema está mal. Eso mismo. O sea, pero incluso, claro, hay una cuestión de decir, che, todo es una mierda, el mundo es una mierda, odio todo, pero no hay una cuestión realmente de decir, bueno, vamos a cambiarlo. Maldito sistema está mal. Justamente para mí, concuerdo en esto que decías del peligro de la desilusión con Milei, que todos queremos que a Milei se le pinche el globo, pero hay un peligro ahí, justamente porque esto que decía antes, de bueno, la juventud cree que ya no tiene confianza en el sentido de transformación. Bueno, si renunciamos como juventud a la posibilidad de transformación, efectivamente ese miedo se va a hacer realidad. Sí. Nada va a cambiar, las cosas surgen de cambios generacionales, estructurales, que se van dando de a poco, o a veces todo de golpe, pero no surgen de un repollo. No, y entonces, también a quién le conviene que estemos así, todos desilusionados, deprimidos, apagados, pensando que el mundo es una mierda, que nada vale la pena, como a quién es funcional ese estado de ánimo de aplacamiento y de inmovilidad. El otro día hablaba con una profe que nos decía, básicamente estaba teniendo un día terrible la profe, se nos paró enfrente y nos dijo, nos ganaron, chicos, nos ganaron, antes había guerras y antes hacían crueldades gigantes los poderes económicos mundiales para llevar a cabo su plan, y ahora estamos en un aula y acá mismo en este aula nos están ganando porque yo estoy acá parada dándoles una clase y ustedes están, todos ustedes 4 están viendo Twitter y todos ustedes 5 están viendo TikTok y ustedes otros 4 están durmiendo y los otros 5 y así, y era verdad. Y yo, como el grupo que estaba viendo Instagram, tuve que darle la razón.
el maldito telefonito me parece que es un track que nos tiene muy hartos a los adolescentes porque efectivamente te cansa que el adulto siempre te venga y te diga esa cosa te está quemando el cerebro, pero efectivamente es real. Te está quemando el cerebro de verdad. Y ahí gana, para mí, y con eso quiero agregar que el enemigo es cada vez más amplio y cada vez más difícil de poner una ficha porque cada vez lo vemos menos y es menos fácil identificar quién se beneficia de que estés todo el día mirando el celular y que estés cada vez más individualizado y cada vez más tirado para adentro y que cada vez menos te confíes en la organización colectiva con un otro. Es difícil ver a quién beneficia, pero alguien beneficia seguro, porque por algo está sucediendo. Bueno, sumando lo que está diciendo Alma, es justamente esto. Estamos pasando por un momento súper digitalizado globalmente, en donde ahí es donde está ganando las políticas neoliberales, que además es lo que justamente lo que está haciendo es imponernos como estamos tratando de resistir a estas políticas de egocentrismo y de individualismo que se está haciendo muy difícil. Estamos como muy en esa de, bueno, sálvese quien pueda. Sí, soy un usuario, ya no soy ni una persona, soy no llegamos a eso. Con esta idea de que estamos de paso. Claro, Entonces, y además desde la pandemia, yo creo que si bien pasaron 5 años, bueno, 4 más o menos, no sé, estuvimos encerrados mucho tiempo y como que últimamente nos enfocamos solo en nosotros mismos y cada vez a los chicos les importan menos los demás. El otro, el que está al lado. Luna, queríamos hablar de la pandemia, es uno de los temas que teníamos, es algo que tratamos acá en Humus de traer de vuelta sobre la mesa, sobre todo porque sentimos que está muy poco politizada esa discusión, ¿no? Como es una discusión más de trauma colectivo despolitizado, de algunas imágenes, la foto de Olivo, los barbijos, las vacunas. ¿Cómo viste vos? ¿Cómo vieron ustedes como generación de vuelta? No, pero ¿cómo viste vos? ¿Qué te acordás de la pandemia? ¿Estabas en la escuela? ¿Qué imágenes te vienen cuando pensás en la pandemia? Pienso en la pandemia y me imagino en mi cuarto, encerrada, viendo series, películas todo el día. Yo iba a un colegio en el cual no tuve clases durante todo 2020, no estuve conectada con mis compañeros ni de forma virtual. La verdad que fue muy duro porque estábamos todos aislados en nuestras casas, bueno, con nuestros problemas familiares, como todo fue muy duro. Y después en el año 2021, cuando a mitad de año más o menos, por septiembre creo, empezamos a salir, a volver al colegio en burbujas y demás. Claro. Fue un despelote, como no entendíamos nada, no sabíamos dónde estábamos parados. Además, justo a mí, bueno, me tocó que terminé la primaria y 2020 presencio nada más 4 días en el primer año de secundario. Era mi primer año. Y me arruinó de una manera. Y sí, fue un cambio muy grande. Sí. Porque encima, en medio de todo eso, uno tiene procesos de crecimiento. Obvio. Bueno, y yo empecé la secundaria como en tercero recién. Claro. Realmente. No, terrible. Sí, bueno. Seguimos atrapados ahí, creo yo. Sí, totalmente. Incluso lo de las burbujas. Yo me di cuenta que me enteré mucho después, porque, no sé, en algún momento hablando con compañeros docentes o qué sé yo, como claro, al no estar ni en edad escolar ni tener pibes, no sabía que... Pero si querés contar un poco qué te acordás de eso de las burbujas, pero era básicamente que iban a la escuela por turnos, o sea, claro. Ya la idea de curso no existía más. El curso no existía, el curso se había dividido en 2. Una semana iba, no sé, la burbuja A, después la otra, la B, y así sucesivamente. Y de a poco como que nos íbamos integrando todos. Pero nada, fue muy tedioso. Claro. Y recién algo parecido a una clase normal, que en realidad vos ni siquiera sabías cómo era una clase normal de secundario, porque no habías tenido recién para 2022, más o menos. Ponele, sí. O sea, en tu tercer año de secundario. Claro. Alma, ¿la pandemia? Sí, o sea, yo muy parecido a Luna, ella le tocó el primer y segundo año, a mí me tocó el 7º grado y primer año. Para mí, algo que fue loquísimo y muy flashero y que lo charlo de vez en cuando con mis compañeros,
es que ya, por lo menos a mí me pasó, y sé que a unos cuantos nos pasó también, que llegó un punto que te daba vergüenza sacarte el barbijo, te daba vergüenza mostrar tu cara con tu compañero. Como que habíamos pasado todo un año de conocer a tus compañeros de la secundaria, de hacerte amigos, de tener un novio, y no te daba vergüenza mostrar tu cara. Y para mí, eso como en una cosa re boluda, re como simbólica, se muestra mucho como lo aislados y lo rotos que quedamos los adolescentes de la pandemia, de eso, de no mostrar nuestra cara a la gente a la que conocíamos por 2 años, que me parece que ahora es verdad que nos queda muy alejado y de vez en cuando surge el tema de la pandemia en la escuela es tipo, no boludo, la pandemia, no me hables de la pandemia, por favor. Sí, no me hagas acordar. Y uno esperaría, o por lo menos era lo que yo esperaba y lo que es quizás lógico, que bueno, hubiera sido tipo, bueno, en el 2021, 2022, un pico de problemas de salud mental y de conflicto, y después que íbamos a ir volviendo a la normalidad y esas cosas se iban a ir trabajando. Y la realidad es que como todos nos hicimos un poco los boludos, y no como personas, sino como instituciones, las escuelas no generaron una respuesta ante todas estas cosas, y las escuelas es el lugar en donde debería haber sucedido eso. Como nos hicimos todos los boludos, ahora están creciendo esas cuestiones que son todos resabios de la pandemia. Ahora en las escuelas cada vez más hay conflictos de ansiedad, de depresión, de TCA, de intentos de suicidio, de la soledad, del aislamiento que sentimos. Y eso es un poco la respuesta de una generación de decir, che, me dejaste solo políticamente porque no me diste un proyecto que me contuviera. Me dejaste solo físicamente, tuve que estar 2 años en un cuarto aislado. Me dejás solo en cuanto a las respuestas después de esa pandemia que me podés dar como escuela. Y sí, obvio que voy a estar individualizado, obvio que me voy a cuidar mi propio culo, obvio que me voy a intentar salvar solo, porque no tenemos una evidencia de que lo otro funcione. Y además la normalización de todos esos problemas de salud mental, ¿no? Como ya son la gran mayoría, se empiezan a como... Claro, se naturaliza, ¿viste? Y no se aborda, porque en otro momento quizás un trastorno de conducta alimentaria, como podría, ser un caso o 2 casos en un aula, entonces se abordaban a esas 2 personas. Ahora, como son la gran mayoría, listo. Es medio un problema que estamos teniendo todos. Y no se propone ninguna política de contención a eso. En los colegios, vos dijiste algo ahí recién que a veces con tus compañeros lo charlan. En charlas sumamente informales, me imagino. Sí, igual mi colegio es muy privilegiado en el sentido de que tenemos una comunidad educativa espectacular. Yo me saco el sombrero a Lesnaola siempre. Y tenemos profes muy dedicados que laburan esto y que se ocupan de laburarlo, pero sé que es una excepción a la regla. Pero sí, lo charlamos como... ¿Te puedo preguntar cómo lo trabajan? Y, siempre hay manera de relacionar cualquier cosa que te pasa con la pandemia. Como que siempre algún bichito se puede picar ahí. Pero más que nada, lo que venimos trabajando mucho, o no sé si trabajando, pero venimos viviendo en el colegio, es este tema de la salud mental. Claro. Que para mí surge, y lo traigo de lo primero que decía, de que estamos viviendo una juventud muy desilusionada. Entonces, un poco lo que nos dicen nuestros docentes, que para mí lo más lindo que puede tener una escuela es cuando los docentes y los alumnos laburan en conjunto para construir algo y no hay como una guerra ahí. Un poco lo que nos dicen es, che, es imposible habitar este espacio si ustedes están ausentes. Como que hay una cuestión de estar ausente en la escuela, que también es parte de si empezás la secundaria y aprendés a que, puedo sumarme al Meet y apagar la cámara y a nadie le importa, o incluso no tengo clases, como en muchos colegios sucedió, o algunos que tienen acceso a internet y computadora tienen clases, y los que no tenemos computadora o tenemos que compartir el celu con la familia, no tengo clases. Obvio que vamos a estar ausentes, pero aparte de una cuestión de
no sé, los consumos, por ejemplo, que traigo un tema que quizás me salgo de lo que estábamos hablando. No, pero está perfecto. Está vinculado aparte. Pero antes había una construcción que tenemos que, bueno, el pibe cuando está en el colegio o en el club o en la capilla está fuera del consumo. Entonces se piensa como esos lugares de resguardo ante la calle. Y ahora cada vez menos se puede construir eso en el colegio. Cada vez más se consume adentro del colegio o se consume antes de entrar al colegio. Y cada vez más vemos pibes que no pueden llevar la cursada sin meterse algo, justamente para estar ausentes dentro del colegio y para no tener que habitar ese lugar incómodo de encontrarse con un otro, encontrarse con tu compañero, con tu profe, que te quiere decir algo distinto a lo que pensás vos. Y justamente porque hay una falta de sentido de propósito en la escuela. No sentimos que nos esté aportando cosas, entonces, bueno, me drogo antes de entrar al colegio o me drogo en el colegio, o entro al colegio y estoy todo el día en el colegio con el celular, o entro al colegio y duermo toda la clase. Claro, distintas variantes de esto que decías, de estar ausente, por no poder bancarse. Seguir aislados. Sí, seguir aislados de la pandemia. Es algo muy tremendo, algo que trajiste vos y me quedó picando toda la semana, que es la cuestión de que no hubo una clausura de la pandemia. No, claro, la clausura fue o sea, bueno, esto es una interpretación mía, la clausura fue la foto de Olivos. La foto de Olivos y después quizás un segundo momento de jolgorio y de ya que se vaya toda la mierda, que fue cuando ganamos el Mundial, que fue un cierre, una linda manera de exorcizar un montón de cosas que pasaron los 2 años anteriores al Mundial. Pero lo repensaba con esto que decían Alma y Luna, porque digo, y la idea que también es como que nos sigan contando ellas, pero para meter un bocadito, la realidad es que yo no creo que haya habido un momento de, bueno, nos sentamos a diseñar la política pública para el después de la pandemia. Claro. Ni la política educativa, ni la política de seguridad, ni la política alimenticia, ni la política en ningún sentido. Nunca se dio un cierre. Claro. Total. Y digo, muchas veces se le cae a las docentes y a los docentes cuando sabemos que primero que eso, no hay una bajada de línea pedagógica, no hay estructura, no hay infraestructura, no hay presupuesto, no cobran un salario digno. Entonces, digo, porque a veces por ahí alguien distraído engancha esto y piensa que estamos diciendo que el problema son sus docentes, cuando claramente el problema es una cuestión política. O sea, es una situación que tiene que ver con el horizonte político y social que se les propone. Y de hacernos cargo como sociedad de lo que vivimos. Me parece que fue impactante para toda la sociedad la pandemia, digo, genera un trauma colectivo, pero incluso en no hay terapia colectiva. Chicos, en donde el proceso de crecimiento, de desarrollo del cerebro, del pensamiento crítico y demás, no tuvieron clase. Eso me parece tremendo. Sí. O sea, no tuvieron clase. No es que tuvieron más o menos. No tuvieron clases. Vos no hay. O sea, realmente, si no te pones a trabajar en una política concreta de cómo reparar todo ese tiempo que se perdió, todo ese contenido que se perdió, y entiendo que no es fácil, y entiendo que no es una cuestión de solo voluntad política. Realmente me parece que encontrarle la vuelta no debe ser para nada fácil, pero si encima tomamos esta postura de hacernos los boludos, y bueno, entonces claro, estamos con toda una brecha, una generación de pibes que estuvieron en la primaria y en la secundaria sin tener acceso a su derecho principal que es la educación. Entonces, nada, me parece que también va por ese lado. Luna, en tu caso, decías todo 2020 no tuvieron clase, y eso fue sobre todo porque no había no había compus en todas las casas para sostenerlo, básicamente, ¿no? No sé si era tan así. Okay. Pero por parte del colegio no teníamos ninguna respuesta, no teníamos nada. Sí, no se conectaban, no nos conectaban ni siquiera para saber más o menos cómo iba a seguir esto. No, yo me acuerdo que empecé a usar Classroom más que nada en 2021. Claro. Porque me cambié de colegio encima. Claro. Esos niveles tuve que cambiar también porque fue como, bueno, necesito. Sí, mandame un trabajo práctico, aunque sea una guía, algo. No, incluso como espacio de contención, como para charlar. Me acuerdo la incertidumbre que uno tenía, que no sabía si esto terminaba en 15 días, en 3 meses, en 4 o en 5 años. El impacto de eso al ánimo de uno era terrible. No poder charlar con un compañero, con alguien. Me acuerdo que también, además, el cambio fue total, porque cuando me cambio de institución, los profes me pedían que me mostrara completa en el... Mirá.
tipo, En el en Zoom, la sí. cámara. Cámara, sí. Teníamos clases de educación física. Era como, bueno, Wow. chicos, vamos a Claro, de 0 a 100. estirar. Sí, fue como... es un montón. Sí, no, muy difícil. Obviamente la mayoría, como decía Alma, no prendíamos las cámaras, no hablábamos, no hacíamos nada. Pero bueno, la intención estaba. ¿Y ustedes con tus compañeros, amigos y demás logran charlarlo? O... Sí, siempre, Bien. siempre, pero también es una charla muy informal, muy así, entre amigas. Siempre jodemos, vieron esa frase como, puedes sacar a la chica del 2020, pero no el 2020 de la chica. Como... Pero es una persistencia, o sea, es un fantasma que queda. O sea, es seguimos el trauma ahí, colectivo seguimos que hay. ahí. Es impresionante, es un cuento de Mariana Enríquez realmente. Pero es increíble Igual cómo... me parece... Tendría que sacar un cuento sobre la pandemia. Igual me parece bastante importante y que quizás parece muy poco, pero Pero ya es el re hecho de preocupante. que lo hablen entre ustedes, por lo menos es algo. No, a sí, mí la me- terapia, así como recién decían que no hubo terapia colectiva, el trauma es colectivo, entonces la sanación es colectiva. Sí, sí. A mí me flashea porque eso, no hay un relato cultural, pero no digo cultural, digo películas, porque bueno, incluso el Eternauta un poco trae alguna de esas imágenes. Una pero narrativa sí, social. No hay una narrativa social, exacto. Porque digo, no sé, pienso llevándolo a una boludez, ¿no? Pero que me parece un ejemplo divertido y que ilustra un poco quizás lo que no hacemos. ¿Vieron? No sé si son fans de Marvel, siguen más o menos, pero en la... No, Bueno, estoy para totalmente nada. decepcionado. Yo detesto Marvel. Ya es de viejo Marvel. No, pero digo, en un momento, en el gap de 5 años en el que desaparece un montón de gente y después vuelve a aparecer, que eso es algo que pasa en Endgame, no importa. Ya está. No vieron la película, me cagaron el ejemplo. No, pero en un momento hay la pintada del colegio desaparece por el chasquido de Thanos y vuelve en el colegio del Hombre Araña de Peter Parker. Entonces le ponen un nombre que es el blip, que es como la diferencia de 5 años que hay entre los que desaparecieron y los que no desaparecieron. Y eso se aborda escolarmente, no sé, lo hablan en la radio de la escuela, no sé, ves que pibes tienen que repetir el curso, como tú una narrativa social que pone sobre la mesa, bueno, acá pasó algo. Digo, y obviamente esto es Muy una utópico. narrativa de algo que aparte súper de ciencia ficción, pero digo, acá no tuvimos ningún tipo de narrativa ni de vuelta a clase, ni de revolución educativa, ni de nada. Y como decíamos recién, en la pandemia se nos propuso y se nos explicó por qué, por ejemplo, ustedes no tenían que ir a la clase porque era peligroso y qué sé yo, pero después no fue bueno, listo, ahora que sí podemos, vamos a recuperar todo ese tiempo perdido. ¿Sí? Fue, o sea, fingía demencia y hablar de otro tema porque políticamente ya no va para hablar de la pandemia, de la foto de olivos y qué sé yo. Bueno, ya sabemos para la próxima, que es ¿Qué? inevitable, para la próxima La pandemia. próxima pandemia, sí. Tratemos que no pase pronto. Che, tengo una última pregunta, nos queda poco tiempo, pero me gustaría que abordemos algo que está vinculado igual un poco a todo esto. Nosotros acá hablamos bastante o pensamos seguido en base a lo que dijo hace poco Julia Mengolini, que es esto de que el feminismo dejó afuera de la fiesta un montón de pibes. Resumiendo lo que dijo Julia, que es un poco más profundo, yo me sorprendí el año pasado que estuve en un encuentro con los pibes y pibas de Lobo Suelto Cava. Les mandamos un saludo a todos los Lobos Sueltos. Pero yo les decía como, che, ¿qué onda el trauma de en los colegios de los pibes con los scratches, el 2015, 2018? Y no me acuerdo quién, pero bueno, varias me decían como, mirá, o sea, la camada nuestra no lo vivió tanto, como que no es que sienten que nos pasamos 3 pueblos, ni mucho menos. O sea, son pibes que no se ven perjudicados. Me sorprendió y me flashó mucho esa respuesta. Los pibes que cursan hoy no se ven perjudicados porque alguien les explique a través de la ESI, no sé, que pueden decir que no tienen que responder estrictamente al estereotipo que hay sobre su género, la carga de ser chabón, digo, como... ¿Pero porque ya no se habla tanto de eso o porque ya está más naturalizado? Entiendo, y esa era un poco la pregunta, como... entiendo por lo que me habían dicho la otra vez, que bueno, ya pasó como esa ola y entonces quedaron, así como quedó un trauma social incluso por ahí en la jamada que vivimos los scratches en ese momento, en los pibes que hay ahora por ahí no hay una reticencia tal al feminismo. ¿Qué onda? ¿Cómo viven eso? Y digo, y no solo, es súper larga la pregunta, Sí. pero digo, no solo en la política, no solo en el feminismo institución y discutir sobre feminismo, ¿cómo lo viven a nivel vínculo superbinariamente, pero pibas y pibes, ¿se entiende? Como más de lo social, del levante. Con sus pares. ¿Qué onda eso? Claro. Ahí va. Yo me remito a esa reunión que tuvimos. Me parece que todas ahora con el diario del lunes hacemos un balance de los scratches que no es 100% positivo,
Igual yo, acá hablando muy desde lo personal, yo no los condeno tanto como se suele condenar en mi círculo, principalmente porque me parece que los scratches fueron una respuesta de emergencia, temporal de emergencia, ante un problema estructural y sistémico gigante, como el patriarcado, Sí. Que ahora nosotras le pedimos a las pibas esas del 2018 que le hubieran dado una respuesta acorde a eso, a que era un problema estructural, entonces le tenían que dar una respuesta estructural, pensando en a dónde iban a ir esos pibes y pensando en contenerlos y pensando en rehabilitarlos y ayudarlos a construir una masculinidad saludable. Y esas pibas lo que estaban viviendo era un total desentendimiento de parte del Estado, de parte de las escuelas, de parte de las familias. Entonces, no me parece que sea un dedo con el que las podamos apuntar ahora. Y también me pasa que ahora en los colegios está resurgiendo todo eso. Por lo menos en mi colegio, hablo desde lo personal, está resurgiendo cada vez más hay casos de abusos entre compañeros, cada vez más hay casos que, claro, que en el 2018 se hubieran resuelto con scratches, y una, como militante que se organiza dentro de la escuela, dice, che, entiendo completamente por qué hicieron eso de esas pibas, porque ahora tengo un pibe que, no sé, cuento una situación que sucedió en un colegio sin poner cosas puntuales para no exponer nada, pero el año pasado, muy a fin de año, sucedió que nos enteramos que había un grupo de chicos que había, a través de una inteligencia artificial, hecho unas imágenes, hecho imágenes pornográficas de sus compañeras, sus amigas, y las habían difundido entre el grupo usando de pibitos. Imágenes reales de sus Usando compañeras. imágenes de sus Instagrams, las transformaron. Las transformaron en imágenes pornográficas y las compartieron en ese grupo. Y la respuesta del colegio fue lavarse las manos, no asumir la responsabilidad que debía, mandarles a hacer un trabajo práctico y mandarlos a la casa. Y la respuesta de todo el estudiantado fue una condena social gigantesca, como una avalancha de repudiar a esos pibes, que tampoco se entiende, que tampoco está buena y que tampoco conduce a ningún lado. Sí, pero es lo que pudieron hacer con y en lo todo que pasaba. esto, en todo ese drama, las pibas quedan sin respuesta, quedan sin contención de parte de la escuela, de parte de toda la condena social que se le hace hacia los chicos. Como no hay... Es muy difícil pensar una respuesta estructural a un problema tan grande sin ni siquiera recursos, porque ya pedir recursos es como... Pedir plata para las escuelas es un montón. No, olvídate. Ni siquiera recursos, sino una mínima contención, un mínimo cuidado, una mínima idea de, che, nosotras también somos pibas, que a nosotras también nos suceden estas situaciones en el día a día, a nosotras también nos comparten esas situaciones y nos chocan y nos llegan y nos movilizan, y organizarse dentro de un centro de estudiantes es una decisión que toma de volverse vulnerable con esas situaciones y día a día revivirlas y reabrir esas heridas que tenemos como mujeres. Me parece que es verdad que ahora hay una cuestión de que la organización colectiva ha quedado como una cuestión femenina, que todas las presidentas de los centros de estudiantes somos mujeres, que la gran mayoría de los grupos, no sé, de Lobo Suelto, o de que cada vez menos igual en Lobo Suelto, cada vez más pibes hay, por suerte, lo estamos laburando. Hay cada vez más varones cada vez menos varones en esos espacios, que me parece, no sé si fue una respuesta a los scratches, porque efectivamente nuestra generación no lo vivió, sino que hay una cuestión de, que en la construcción de la masculinidad todo lo femenino es rechazado. Entonces, en un espacio que está establecido como femenino,
un chabón no quiere entrar. Claro. Total, pero y además igual creo que ahí está como el desafío, ¿no? Como, bueno, que de todo eso que nos quedó del 2018 sin estar acusándonos entre nosotras, podemos disputarlo en el presente y de qué manera le damos una entrada a esos varones. No sé, Lu, vos cómo lo ves. No lo ves. No lo veo. Los No odio. lo Mira, justo las situaciones que estuviste comentando sobre el colegio y todo lo que pasó con esos chicos, es algo que lo estoy viendo mucho también en mi colegio. La verdad que las pibas, al menos en donde yo estoy, se remueven. Es terrible. Estuvieron organizando sentadas porque, bueno, no hay respuesta por parte del equipo directivo, tampoco de los profesores, porque lo que hacen siempre es eso, lavarse las manos. Lamentablemente, los chicos que, bueno, son condenados como así socialmente, se terminan digitalmente. y digitalmente también, se terminan yendo del colegio. Pero no hay una solución. No hay ningún planteo. Que falta creatividad para eso, porque me parece que también hay una falta de herramientas incluso para los directivos de los colegios. Porque acompañar quizás pueden acompañar las situaciones. El problema es que no tienen herramientas efectivas para abordarlas. No los estoy justificando con esto, pero sí me parece que también pasa mucho eso. Pero sí creo que hay que de alguna manera buscarle la vuelta, porque me parece que de todo el hilo conductor de toda esta charla es que lo que no está convocado, lo que no está contenido dentro de lo que son el ejercicio de la política, tiene su reacción, y su reacción muchas veces no es positiva. Lo veo en los pibes que tienen la reacción contra el feminismo, en los pibes libertarios que apuntan contra sus propios derechos, básicamente. Entonces me parece que sí, el desafío quizás nuestro como militantes es entender que todo lo que queda desalojado de la política corre riesgo de tener una reacción muy negativa incluso para ellos mismos. Y me parece que esto es una demostración más. Che, tenemos que ir cerrando. Primero quiero decir que a toda la banda de Lobo Suelto, de Capital, de provincia, de todo el país, denle like a este video, coméntenlo y difúndanlo, viejo. Banquen a sus compañeras que la rompieron toda. Que encima dos grosas, mal. Unas capas absolutas. Me gustaría, nos tenemos que ir ya, me gustaría que Luna y Alma, cada una, cierre, es muy Tenenbaum lo que voy a hacer, cierre el programa como quiera. Alguna reflexión final, algo que les haya quedado ahí en el tintero para decir. Cerramos con ustedes dos y nos vamos y cerramos este hermoso programa. ¿Querés arrancar vos? ¿Querés que arranque yo? Bueno, dale. Bueno, como para darle una finalización, primero que nada los invito a todos los avellanedenses, zona sur, Buenísimo. que este sábado vayan al Centro Cultural La Gigante, que vamos a estar lanzando Lobo Suelto. Vamos, carajo. Hay que acordarse que, si bien todos los conflictos y problemáticas que estamos viviendo como jóvenes y adolescentes, tenemos que hacernos cargo, y creo que está la responsabilidad en volver a reinvolucrarnos en la participación y compromiso por una Argentina un poco más humana. Así que nada, eso. ¿A qué hora? ¿A qué hora? A las 4. A las 4 de la tarde. Perfecto. Bien. Pará, ¿y lo pueden buscar en alguna red social o algo? ¿Los Sí, datos? sí, es verdad. Eso, tirate unas... Ya creamos nuestro Instagram, se llama Lobo Suelto Avellaneda, así que vayan a seguirnos. Perfecto, vayan a seguirlo. Alma. Bueno, sigo con la línea de hacer chivos. También para cualquier compañero secundario de Capital, acérquense a militar en Lobo Suelto. Lobo Suelto Cava es el Instagram. Y digo, acérquense no con el dedo acusador de decir, che, vos tenés que transformar la realidad, sino de pensar que me parece que todos estamos en un momento muy complejo de mucha desesperanza, de mucho individualismo, y que si vemos que todos estamos teniendo el mismo problema, claramente es un problema colectivo con una raíz colectiva, y que a los problemas colectivos hay que darle respuestas colectivas, que parece una frase re cliché, pero es la realidad, que encontrarse con un otro en un espacio de transformación es lo más lindo que te puede pasar en la secundaria, y es lo que necesitamos hacer para que estos miedos que tenemos todos no se vuelvan realidad.
acérquense a alguna olla, acérquense a dar apoyo escolar, acérquense a alguna formación, acérquense en su centro de estudiantes al pibe ese raro que pasa todo el tiempo por los cursos. Apostemos a construir algo colectivo frente a toda esta mierda. Bueno, absolutamente ordenador para mí hablar con estas dos genias. Ojalá que este video le llegue a muchas personas, muchos compañeros, pues la verdad que son unas capas. Es lo único que puedo decir, que son dos capas. Gracias por estar del otro lado. Difunda la verdad, difunda este video, comente, denle like y sigan a todas las cosas que les dijimos. Iba a decir algo y más. bueno, que este espacio quede abierto para eso lo que iba a decir, exacto, eso. Humus recontra abierto para que vengan cuando quieran, ustedes, otros compañeros, otras compañeras. Nos parece re importante que esté la voz de ustedes acá. Para mí fue súper ordenador, políticamente, espiritualmente. Me quedo pensando con un montón de cosas. Así que, de verdad, muchas gracias, Luna, muchas gracias, Alma. Y la verdad que nos quedó cortísimo. Sí. O sea, estaba para que hablemos 2 horas más. Pero bueno, las volveremos a invitar, si no es a ustedes, otros compañeros, compañeras, militantes secundarios, pues nos importa mucho lo que tienen para decir. Iván, querido, gracias. ¿Algo para decir? Muchas gracias por venir a las compañeras. ¿Estás Y a emocionado? ustedes, estoy muy Me doy cuenta conmovido, cómo estoy estás realmente. emocionado. Antonella. No, nada, muchas gracias a las dos por coparse y nada, a organizarse, a seguir luchando. Vayan a la Feria del Libro. A pelearla, viejo. Eso, Eso, vayan a ver a Juan. Ya habrá pasado. Sí, ya habrá pasado, porque esto sale a la noche, pero no importa. Sepan que nosotros nos vamos a la Feria del Libro a escuchar al compañero Juan Grabois. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, denle like y difunda la verdad.